Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a iniciar un ciclo para instrumentar una gobernanza de datos de grandes volúmenes de información no estructurada para generar un sistema de preguntas y respuestas. Vamos a hacer un caso de uso sencillo y vamos a usar para esto la metodología del WebTera para la inteligencia artificial, WebTera for AI. Y este mecanismo o conjunto de programas, que es una metodología, va a permitir construir un sistema de preguntas y respuestas. Y en el caso particular, vamos a agarrar un conjunto de archivos de una institución que tiene que ver con derechos humanos y en realidad es eh, documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, documentos públicos que vamos a analizar para poderlos instrumentar como una bóveda de conocimiento para después hacer un sistema de preguntas y respuestas con tecnología de inteligencia artificial generativa. Entonces, en todo esto, lo primero que tenemos que tener es un ambiente, que eso en otro contexto lo vamos a explicar. Yo ya tengo un ambiente Anaconda, Conda para hacer, y se tiene que instalar un conjunto de bibliotecas que lo vamos a mostrar en otro contexto, las bibliotecas. Y lo importante es que en este contexto tenemos que recibir el conjunto de archivos. Y para eso vamos a tener siempre en todos los programas un nombre de proyecto. En este caso se va a llamar Cátedra UNESCO, guión bajo Secretaría de Relaciones, guión bajo 2018-23. Es el nombre del proyecto que se refiere a la etapa de 2018. Después necesitamos recibir el corpus, que es el zip, que tiene los datos que vamos a poder entender, analizar para poderles preguntar. Y otra variable del proyecto es en dónde se encuentra el zip, el directorio donde está el zip. Esto se tiene que instrumentar en un programa que le llamamos WT1, WebTera 1, Fábrica Web, Tera, para la inteligencia artificial for AI, y le decimos que es el zip, y con ese zip vamos a generar tres estructuras que nos van a permitir trabajar grandes volúmenes. Entonces, estos tres parámetros, el proyecto, el nombre del zip, se le indica, y es el único que le indicamos. Después de que utilizamos el programa y lo ejecutamos completamente, al final lo voy a mostrar. Leemos el contenido del zip. Aquí lo leímos que tenemos en un contexto de directorios y tenemos 11 archivos. Y después de analizarlo y ver qué tiene y generar las estructuras, nos genera un resumen gerencial de lo que contiene el zip. Y esto es parte de una metodología que se llama CRISP y es la metodología que vamos a seguir para este proyecto. Entonces aquí nos dice qué archivos tuvo, etcétera, y es un primer reporte exploratorio. Aquí me dice, por ejemplo, el archivo CRP, etcétera, está en el directorio 2022 y también nos dice de qué tamaño es. Y una estrategia muy importante es calcular su firma, que se llama MD5, porque cuando tenemos la talla y el MD5 como estructuras para identificar un archivo, cuando dos archivos tienen la misma talla y el mismo MD5, aunque tengan nombres diferentes, eso nos indica que el contenido es exactamente el mismo. Aquí tenemos diferentes documentos. Por ejemplo, estamos viendo que para el 22 tenemos dos archivos, en el 23 tenemos uno solo, en 19 tenemos tres archivos, y en el año 2018 tenemos 5 archivos, y eso hace los 11 archivos. Es un corpus sencillo, pequeño, lo leemos, y después de haber leído este corpus y generado las estructuras, vamos a poder hacer un sistema muy sencillo de análisis exploratorio de datos. En inglés se dice Exploratory Data Analysis. Y vamos a ver, por ejemplo, los metadatos, que es el nombre del archivo, la extensión, el MD5, en qué directorio tenía, qué tipo de archivo es, Word, PDF, Excel, etcétera, la ruta, el tamaño y los elementos básicos que se llaman metadatos. Entonces aquí, después de haber leído los metadatos y analizado las estructuras,
vamos a generar un conjunto de frecuencias, de análisis de frecuencias, reportes, digamos, exploratorios, y con eso nos vamos a poder ver, por ejemplo, aquí en la siguiente ventana, nos está diciendo que esto se llama el análisis exploratorio de los datos. Tenemos que los 11 son PDFs. Después, aquí dijimos que encontramos 4 directorios diferentes. En el 2018 encontramos 5 archivos, 19.3, 22.2 y 23.1. Y después los tamaños y después también el tipo de archivo. Y aquí me detecta el sistema que es un PDF, que versión 1.5 con 12 páginas, con 14, etcétera, como se ve. Entonces ya hacemos un análisis mucho más detallado de lo que recibimos. Y con esta tecnología, que es el tipo Linux, nos dice si fuera Excel, pues marcaría Excel o PDF, pero en el caso de PDF, en algunas versiones de los PDF, ya nos indica cada página. Por ejemplo, aquí nos dice que un archivo tiene 35, otro 14, etcétera. Y esta es la primera parte, o también tenemos la talla, los MD5, etcétera. Entonces, lo primero que se tiene que reportar. Una vez que generamos esto, a la salida de este programa nos genera 3 estructuras que estamos mostrando aquí, y esas 3 estructuras son muy importantes. Se llama binario, bóveda, la webtera, y después le ponemos como sufijo el nombre del proyecto, mapeo y metadata. Esas 3 estructuras son muy importantes porque reflejan el contenido completo del corpus y ya un primer análisis. Y esto es lo que realiza el primer programa. Entonces, el segundo programa, que es el WT2 que tenemos que ejecutar. Ese programa recibe estos 3 archivos y lo que va a hacer es lo que se llama una segmentación, porque cuando estamos analizando un contenido de un archivo de 35 páginas y vamos a buscar las 35 páginas, vamos a indicarle una frase o una idea, una frase que queremos buscar en el conjunto de páginas. Y entonces el sistema va a buscar las oraciones más semejantes y va a decir, encontré una oración semejante en la página X, la 10. Entonces, ¿qué es lo que quiere el usuario? Pues ver la página 10 y ver la similitud, porque ahí dijo el sistema que tenía el concepto o la oración o la pregunta, y que ahí el sistema dice que ahí hay posiblemente una respuesta. Entonces, lo importante de esto entonces es poder segmentar los archivos en su estructura más básica, que es la página. Entonces, este programa lo que hace es leer el PDF de 35 páginas y va a generar 35 PDFs. Un PDF en una sola página tiene. Y así vamos a generar, por ejemplo, en el caso presente que teníamos 11, vamos a generar 204 archivos, que es el conjunto de todas las páginas. Esto lo hace este proyecto, este programa, y hace un análisis exhaustivo y como lo vamos a mostrar después ya en la documentación, vamos a tener un resumen gerencial donde te digo, donde se dice, el archivo 1 tiene tantas páginas, el archivo 2 tiene tantas páginas. Y esto lo hago simplemente leyendo las bóvedas, pero como nosotros ya sabemos, porque el programa genera unos directorios donde guarda las bóvedas, no necesito darle el nombre completo de las bóvedas, que son 3. Simplemente le digo, ¿cómo se llama el programa? El proyecto se llama Cátedra UNESCO-SR-2018-2023, y con eso solamente le tengo que decir cuántas páginas en la segmentación voy a incluir. Una, porque eso es lo más fácil para hacer preguntas y respuestas, porque las respuestas están en alguna página y por eso es tan importante mejor segmentarlo por página. Entonces ya le indicamos, y después de hacer todos los cálculos y leer los archivos, nos va a indicar que encontró 11 y que nos dicen dónde lo encontró, que de qué tipo es. Y ya después, en las siguientes líneas del código, se hace la segmentación y al final nos da este resumen que está en la celda 54, es un resumen muy interesante,
donde dice, por ejemplo, el archivo CRPD, etcétera, tiene 14, otro tiene 30, 17, 19, 10, 12, 22, hasta 35 páginas. Nos dice cuántas páginas tiene cada archivo y lo que hace es el programa. Por ejemplo, en el caso del primero, el CRPD genera 14 archivos, uno por cada página. Y lo interesante es que va a generar una nomenclatura que va a tener esa definición. Por ejemplo, aquí dice, el archivo CEDR.9 tenía 30 páginas, y eso lo sabemos porque nosotros ponemos la nomenclatura página guión 3, guión 3, guión 30. Eso quiere decir que empezó en la 3 y terminó en la 3, porque en este caso dijimos que iban a hacer una segmentación de una página por archivo, pero podríamos haberle dicho de 10. Bueno, entonces aquí tenemos este archivo, este es un de la página 3 de 30, y así vamos a ponerle, por ejemplo, aquí tenemos la página 6 de 30, y así podemos tener para cada uno. Entonces este archivo tiene 30 páginas y va a generar 30 archivos. Al final del proceso, nos dice este programa que generó 204 archivos, y aquí están los 204 archivos, y después los guarda estos pedazos, igual conservando los directorios 2018, 19, 22, y aquí pone cada uno de los segmentos, cada página, y al final se hace un archivo zip, como lo mostramos aquí, que es el zip de todo este nuevo corpus, que tiene 204 archivos PDF, pero ahora cada archivo solamente tiene una página, y esto es lo que hace este segundo programa. El tercer programa recibe este zip y vuelve a generar unas bóvedas, pero ahora esas bóvedas tienen el nombre binario, bóveda, segmentación, el nombre del proyecto. ¿Y qué es lo que tiene estas bóvedas? Tiene los 204 archivos segmentados por directorio. Y así, de esta forma, ya tenemos ahora las páginas en una bóveda, que es el concepto que inventamos en la metodología de WebTera for AI, pero ahora ya tenemos una estructura y hacemos igual el análisis de frecuencia, y entonces ahora detectamos que, por ejemplo, en el 2023, que en los archivos originales era un solo archivo, pero tenía 17 páginas, ahora en la nueva bóveda tiene 23 archivos, y así cada uno, de tal manera que ahora en el nuevo corpus tenemos 204 en diferentes directorios, pero la gran diferencia es que ahora cada archivo PDF es una sola página, y eso nos va a facilitar la presentación del resultado. Esto es lo que hace la tercera parte. La cuarta parte, que aquí se las muestro, es: recibo ese corpus de los archivos, le digo cómo se llama el proyecto, y cómo se llama el proyecto original, se llama Cátedra UNESCO SR, pero el nombre de este proyecto es segmentación, porque ahora tenemos los archivos segmentados a una sola página. Entonces, con este vamos a generar ese conjunto de elementos, y con esta estructura, que es el programa número 4, que se llama W4 Fábrica WebTera for AI, PDF generado, tu TXT completo, y se ejecuta. Y ¿qué es lo que hace este programa? Recibe 204 PDFs, que recordemos que es uno por página, y en cada página va a sacar el TXT. Eso lo hace este programa. Entonces, lo interesante de esto es que así vamos a seguir haciendo cada una de las estructuras